Bueno, yo quiero, antes que nada, agradecer esta invitación a estar de este lado de la mesa. Es mi primera vez en el IEP que estoy de este lado de la mesa. Aunque ya estoy un poco viejo para una primera vez, siempre es interesante decirlo. Estoy muy contento, muy contento realmente de poder compartir este acto entre celebratorio y ritual, como es la presentación en sociedad de un libro, porque yo creo que efectivamente, como decía Ramón, va a dar mucho de qué hablar. Este libro va a servir de ejemplo en muchas cosas, porque creo que es un excelente ejemplo de lo que podríamos llamar un trabajo académico. Es decir, un trabajo que se inserta en determinadas reglas de juego, que las respeta y que se explica a partir de esas reglas de juego. Finalmente, desde la hermenéutica y desde el giro lingüístico sabemos que en un trabajo académico es precisamente eso, entrar en unas reglas de juego que el autor hace muy bien, respeta, pero que además, para hacerlo, ha revisado una gran fuentes primarias y secundarias. En segundo lugar, y esto es particularmente importante para mí, al menos como historiador, estamos en presencia de un historiador que maneja y que se mueve muy bien en el campo de la teoría de la historia, no solo de la metodología de la historia, de la filosofía de la historia, que teoriza, que propone, que no solo describe, que es algo a lo que los historiadores solemos rehuir. Tal vez no lo hacemos como deberíamos hacerlo, ¿no? Y en general no solo no lo hacemos, sino que consideramos que no se debe hacer. Y creo que para hacer una historia de la historia, que es finalmente el trabajo que nos reúne, es necesario efectivamente dialogar con ese trabajo, con ese tipo de trabajo, con ese trabajo académico. En esa medida, yo creo que estamos en presencia no solo de un historiador, sino de un intelectual, en el estricto sentido del término y en el más amplio sentido del término. Y en ese sentido, el texto es muy estimulante, no es nada condescendiente, es permanentemente retador, y sin duda aporta una valiosa relectura. Si el término revisionismo histórico no estuviera hoy tan venido a menos, diría yo que es un texto de revisionismo histórico. Pero nos ofrece una muy valiosa relectura de Garcilaso, de Peralta, de Unanue, de Lorente y de Vasari, a quienes, creo, por primera vez se los lee a través de determinados presupuestos discursivos que están presentes básicamente en White y en Rancière, aunque se utiliza también, por supuesto, a otros autores. Y en función de esta teoría aplicada a nuestros historiadores, se va ofreciendo una relectura interesante que termina, creo yo, siendo una muy importante reivindicación de la historiografía peruana. No solo la del siglo XIX, Marc ya
había hecho eso antes con Lorente, sino que ahora tenemos una configuración mucho más global, mucho más integral, no solamente sobre cómo estos historiadores hicieron historia, sino cómo nombraron al Perú. Y al nombrar al Perú, lo fundan, y al fundarlo, lo sacan del abismo. Por lo tanto, podríamos decir, el Perú está presente desde Garcilaso, sigue con Unanue, está con Lorente, llega casi a su máxima expresión con Basadre, luego pasa a ser parte de la doctrina de acción popular, ¿no? El Perú como doctrina, hoy es la marca Perú. Es decir, ese Perú que a veces nos parecía una suerte de espíritu inacible, algo que no se podía describir muy bien y que en consecuencia no tendría valor, hoy a través de estos presupuestos discursivos creo que se le da una identidad importante. Pero quizá lo más importante de eso es que esto se hace en el Perú, en la periferia, antes que en Europa. Es decir, antes de que Europa creara Europa. Y antes de que Europa creara aquel historicismo que finalmente iba a convertir a Europa en el fin de la historia del resto del mundo. Y esto creo que es particularmente importante y particularmente valioso para una reflexión a partir de lo que eso va a implicar al repensar una serie de cosas. Porque si eso es verdad, entonces el Perú como sujeto colectivo sí estuvo presente antes de la independencia. Si eso es verdad, el Perú como sujeto colectivo estuvo presente durante el siglo XIX. Si eso es verdad, entonces me pregunto si podemos seguir diciendo que en el siglo XIX el proyecto nacional fracasó en el Perú porque no vemos ese sujeto colectivo presente. Si es verdad lo que decía mi maestro y también maestro de Mark Franklin Peace, que un trabajo de historia es bueno cuando suscita muchas preguntas, tengo que decir que el trabajo de Marx no solamente es bueno, sino es excelente, porque a mí me ha suscitado muchísimas preguntas. Y la primera es esta, la que acabo de mencionar, es decir, cómo entendemos ahora el proyecto burgués, el proyecto de nación, en función de esta presencia. Y la segunda, que está íntimamente ligada con esa, es porque seguimos hablando en el texto de la realidad postcolonial del Perú. No voy a entrar aquí en una disquisición acerca de lo postcolonial, pero digamos, en resumen, la crítica postcolonial es aquella que dice, oiga, nosotros no tenemos que repetir lo que hizo Europa, y todo aquello que primero se da en Europa y luego se da en otras partes del mundo hay que ponerlo entre paréntesis porque podría estarnos restando originalidad en nuestra imaginación histórica. Entonces, si estamos hablando de que este sujeto colectivo es imaginado en el Perú fuera de los patrones del historicismo europeo, ¿por qué le seguimos poniendo al Perú republicano ya casi no solo apellido, sino adjetivo postcolonial? Es más, en varias partes del texto, Marx nos dice cómo en determinados momentos Benedict Anderson tiene razón en una serie
de postulados sobre la comunidad imaginaria. Razón digo para América Latina y el Perú, porque en muchos de los estudios coloniales lo que hacen es oponerse a esa teoría modular de Benedict Anderson, que dice luego de América va a Europa, luego Asia, etc. Y en ese sentido, otra pregunta es ¿por qué no usar, quizás es una cosa muy personal porque es mi propia perspectiva, pero si estas dos condiciones se dan, ¿por qué no usar más explícitamente la teoría modernista, es decir, Hausbach, es decir, Anderson, el mismo Hastings? La misma crítica de Smith es una crítica que no borra el sentido moderno de la nación. ¿Por qué no usar la teoría modernista para, por lo menos, analizar la historiografía del siglo XIX y XX? Marx prefiere usar, como digo, presupuestos discursivos, prefiere la teoría formalista de White y hay una propuesta muy interesante, ¿no? Historiar es hacer mitos, historiar es crear mitos. Es lo mismo que nos decía Renan y lo mismo que nos decía Anderson: hay que construir antepasados y esos antepasados nos dan orgullo. No termino de entender, y lo pregunto en ese sentido, ¿por qué seguir utilizando el concepto postcolonial? Creo que en tercer lugar, la definición de historicismo que se maneja en el texto, si bien es cierto contribuye a lo que quiere postular el texto, creo que es demasiado amplio, y es porque se sigue a Meineke, que escribe el historicismo y su génesis. Meineke, él mismo historicista, lo que pretende hacer es una genealogía del historicismo y termina incluyendo como historicistas hasta Platón, ¿no? Es decir, a ilustrados como Leibniz, a ilustrados como Vico, los termina incluyendo como historicistas. Y quizás aquí sí, a pesar de que en el texto Marx dice que no, yo creo que sí hay que hacer una distinción entre lo que es el historicismo como movimiento filosófico e incluso historiográfico de lo que es el pensamiento histórico. Es decir, historicismo o la escuela histórica alemana, que luego va a tener seguidores en Francia y que luego va a ser fundamentada por Dilthey, la escuela histórica alemana lo que pretende es reflejar la individualidad histórica. Eso es lo que pretenden hacer los historiadores. Los historiadores, la escuela histórica alemana, Ranke, en franca polémica con Hegel, le dice: no hay nada que podamos comprobar, que podamos ver, que se llame espíritu desplegándose en la historia. Lo que hay son hechos concretos, ideas concretas que suceden en un lugar concreto. Lo que debe hacer el historiador, dice Ranke, es reflejar esa individualidad que es particular. Eso era especialmente importante en la Alemania del siglo XIX, donde no había ningún vínculo político. Y entonces, como no había ningún vínculo político, el vínculo tenía que ser cultural.
Tiltai utiliza los trabajos de estos historiadores para fundamentar una filosofía. Y el historicismo, en ese sentido, es una filosofía del acontecimiento, es una filosofía antimetafísica, es una filosofía antiontológica. Antimetafísica significa que no me interesa ni el principio ni el final. Y antiontológica significa que no voy a llegar justamente a esas mónadas del Alnis o a esas entidades como el Perú, porque lo fundamental del historicismo es la concepción que todo, la vida misma, no solo la historia, la vida misma es histórica. ¿Qué quiere decir que sea histórica? No quiere decir que tenga un pasado. Es decir, pensamiento histórico, es decir, que el presente tiene un pasado que lo explica, eso está en Heródoto, eso está en Tucídides, eso está en la misma definición de pensamiento histórico. Decir que la vida misma es histórica es decir que es finita, es decir que está sometida al reino de la historia, es decir, al reino del cambio, al reino de lo contingente, allí donde no es posible obtener una ley. Es por eso que no puede ser historicista ni Hegel ni Marx. Y esa es la gran confusión, creo yo, que comete Popper, que no está citado en el libro, pero que en muchas de las conclusiones del libro me hacen recordar a Popper y a su miseria del historicismo, porque Popper asocia el historicismo con la capacidad de predecir, y obviamente la historia no tiene capacidad de predecir. Pero eso no es historicismo. Historicismo, que en el libro Marx llama el historicismo tardío, en realidad el único historicismo es el de la escuela histórica alemana, Fichte, Droysen, y probablemente los seguidores Weber, quizá Rickard. Es eso, es asumir que somos finitos, que somos cambiantes. Claro, todo se explica en una época, pero somos finitos, somos cambiantes, no podemos llegar a leyes universales. En ese sentido, si bien es cierto, la lectura de Hayek White es más bien una lectura formalista, él estudia las filosofías de la historia y estudia las historiografías y finalmente llega a la conclusión, los fines de ambas son los mismos. Claro, tienen que ser los mismos, porque obviamente se quiere estudiar el pasado para ver de qué manera nos sirve en el presente, porque White no va más allá del texto. ¿Por qué? Es su estrategia discursiva, no le interesa ir más allá del texto. Pero evidentemente, cuando hablamos de historicismo, hablamos de una filosofía que tiene como gran tarea fundamentar teóricamente lo que hoy llamamos ciencias humanas y que hoy llamamos ciencias del espíritu, porque en la medida que no se puede en el campo de la historia sacar regularidades, entonces esas ciencias no se les tiene por qué exigir descubrir leyes, porque esas leyes no existen. Claro, paralelamente a eso está Hegel y está Marx y estará Comte y estarán otros y estarán los que hablan de los estados de la historia, pero yo creo que en la filosofía actual, antes de la hermenéutica, que hoy es un poco el koiné, ¿no? la lengua común de la filosofía, hoy en la hermenéutica y el género lingüístico que este texto nos trae a colación, obviamente tiene su origen en un pensamiento hermenéutico.
el gran aporte de la filosofía historicista es asumir nuestra historicidad, nuestra condición finita. Y el gran problema, que no lo lograron resolver, es el relativismo. Weber trató de resolverlo a través de su planteamiento del tipo ideal, ¿no es cierto? Pero claro, si somos finitos y todo es cambiante y todo se explica en función de una época donde están los valores morales, ¿no? Y trata de resolver eso, Dilthey haciendo la diferencia entre explicación y comprensión. A la hora que nosotros comprendemos y no explicamos, captamos el hecho pasado como una totalidad. En el fondo, lo que quieren crear los historicistas es, a usanza de Kant, una crítica ya no de la razón pura, ya no de la razón práctica, sino de la razón histórica. Y creo que quien más se ha acercado hoy a hacer una crítica de la razón histórica es Paul Ricoeur. Y en esa medida, mi otra pregunta, en función de lo que acabo de decir, es ¿por qué White y no Ricoeur? ¿Por qué utilizar los planteamientos de White y no Ricoeur? Y finalmente, dos observaciones muy chicas ya sobre dos historiadores. Yo quedo muy contento al leer el libro porque en los anteriores trabajos de Marc sobre Lorente, uno de los grandes méritos de Marc es haber rescatado profundamente, muy válidamente a Lorente. Lorente efectivamente escribe la historia peruana del Perú, a pesar de no ser peruano. Pero Lorente ya no está solo. Ahora tiene antecedentes y tiene seguidores. Pero Lorente, en la versión de Marc, sigue estando solo en el siglo XIX y ahí yo creo que sí, también habría que incidir en otros historiadores. Es verdad que Pasoldán dijo, bueno, mi obra son solo anales, para que otro haga la historia, pero era un poco la forma de escribir también, ¿no? Pasoldán no creía que su obra eran anales y creía que era la interpretación más importante sobre el Perú independiente, no sobre la independencia. Y en 1844, Córdoba ya tiene una visión de la historia unitaria del Perú, a través de las dinastías, a través de los reyes, efectivamente, pero ya tiene una visión unitaria del Perú. Y luego de Lorente, Vice, ¿no? Mucho más que Lorente, Vice logra esa comprensión, y creo que un análisis de Vice por parte de Marc, de Carlos Vice, sería realmente enriquecedor. Y finalmente, yo creo que cuando Basadre habla del Perú, el Perú que se explica por los peruanos, el Perú que es este país dulce y cruel, el Perú no está hablando de la escritura de la historia. Yo creo que ese Perú es un Perú que existe antes que nosotros, que es independiente de nosotros, pero que es el devenir, ¿no es cierto? El Perú que se explica a través del paso de los peruanos en el tiempo no es, tengo la impresión, para Basadre. Claro, uno puede interpretar a Basadre, pero para él, lo que él pensaba es que ese Perú era ciertamente del devenir. Gracias. Quiero empezar diciendo que para mí también es la primera vez aquí en ILIEP y en este lado de la mesa.
y es también la primera vez que comparto una mesa con Mark, y cuando él me pidió que estuviera aquí, la verdad es que me hizo sentir bien y mal al mismo tiempo. Bien porque, claro, es un honor, digamos, presentar un libro que es bastante valioso, pero al mismo tiempo mal porque yo he estado de alguna manera comprometido con el libro, lo he traducido, y Mark sabe que ha sido un trabajo, digamos, de traducir varias veces versiones previas que fueron cambiando. Él dice que fueron mutando kafkianamente, y algo así fue. Y bueno, yo había leído y releído el libro un montón de veces, pero fue como muy rápido que tuve que leerlo para esta presentación. Entonces, de alguna manera, la tuve que leer de corre-corre, a pesar de que conozco el libro. Me sentí un poco apretado por el compromiso. Entonces, muestro mi ambigüedad, esto de estar bien y mal en esta mesa. Pero vamos, creo que es un libro que estoy respondiendo un poco de repente a lo que Joseph está planteando. Pensaba presentar algo, y ahora, a partir de lo que Joseph ha hablado, se me ocurre empezar de otra manera. Porque creo que si leo bien el texto de Mark, en realidad creo que la tesis es que esta crítica poscolonial, que parece haber empezado en la India, a partir de este grupo de gente de estudios subalternos, o en realidad es entre la India y el Caribe, ¿no es cierto?, donde parece la crítica poscolonial más bien en el campo de los estudios literarios. Mark lo que está diciendo es que esta crítica a Europa y esta provincialización de Europa en realidad ya se venía dando, y ya se venía dando desde el propio Garcilaso. Y me parece que la crítica poscolonial, o colonial-poscolonial, digamos, está planteando Mark, tiene una larga tradición y una vida bastante más profunda que lo que están planteando los teóricos poscoloniales como Chakrabarty, ¿no? Y es en ese sentido que estamos descubriendo o redescubriendo, releyendo a autores que, bueno, ya conocíamos, ¿no?, como Garcilaso, otros que conocíamos bastante menos, como Peralta de Barnuevo, por ejemplo. Definitivamente hay un rescate de Lorente, pero una lectura completamente novedosa de Unanue también, ¿no? Y creo que es bajo esta luz, más bien, cómo desde estas historias que parecen ser historias derivadas, en realidad hay algo que es fundacional, que es original y que es punto crítico y que logra de alguna manera provincializar a Europa. Esa me parece que es la tesis del libro en general, ¿verdad? Y lo hace Garcilaso, lo hace a partir de la exégesis del nombre, por ejemplo, del Perú, que parece ser un nombre que más bien expresa los deseos coloniales, impuestos desde, ¿no es cierto?, la ansiedad de los conquistadores españoles. Pero Garcilaso, en realidad, muy sutilmente lo que nos está diciendo es que el nombre del Perú tiene sentido en términos lingüísticos, en términos históricos, ¿no es verdad? Y que tiene que ver además con el habla del bárbaro. Entonces, pareciera que este nombre surge, digamos, como una imposición colonial, pero Garcilaso lo que hace es más bien darle raíces locales al nombre, y además darle raíces, si uno quiere, bárbaros inclusive de la época, digamos, de los gentiles, ¿no es cierto? No necesariamente quechua o inca, ¿no es verdad? Pero al mismo tiempo que Garcilaso hace esta exégesis del nombre del Perú, al mismo tiempo peruaniza el imperio de los incas, que es, digamos, este hecho fundacional, ¿no es verdad? El hablar de los reyes naturales del Perú que fueron, que son estos apóstoles de la razón, ¿no es verdad? El punto crítico, me parece, es que esta peruanización de los incas en Garcilaso, según nos dice Mark, se inscribe dentro de este género dinástico que es el libro de los reyes, y tiene todas estas influencias historiográficas, desde la patrística, Cicerón, Diodoro, Plutarco, definitivamente la historiografía alfonsina. También Garcilaso está conversando con Cieza, con Jerez, con Oviedo. O sea, Garcilaso conoce todas estas obras y las maneja bastante bien, y están influenciando su narrativa, pero sin embargo él no está simplemente copiando, ¿no es cierto?, estos modelos historiográficos. Él está creando algo enteramente nuevo, y algo además crítico, porque finalmente el punto crítico es que los incas exceden los logros de los emperadores romanos, y de alguna manera el peruano imperio sigue siendo peruano bajo la dinastía Habsburgo. El Perú
digamos, logra una continuidad con Garcilaso, pero los incas terminan siendo progenitores de la gloria de España, de la gloria de Europa en general, ¿verdad? Y este es un punto crítico en Garcilaso, por lo cual su historia no es enteramente derivada, ¿verdad? Es original y de alguna manera propia. Y además, Garcilaso está haciendo esta historia para crear un nosotros peruano, que creo que es lo más importante, ¿verdad? En esta dedicatoria o este prólogo donde se refiere a los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo imperio del Perú. Ahí está construyendo precisamente un nosotros, ¿verdad? De peruanos, estos hermanos, paisanos, esta unión entre patria, gente y razón, y nación, que finalmente hace que podamos nosotros en la posteridad, podamos reclamar al imperio de los incas como, digamos, un peruano imperio, que es parte fundacional de la futura, de nuestra historia peruana, digamos, ¿no? Entonces creo que Marc descubre que la posición híbrida de Garcilaso es lo que le permite precisamente hacer estos puentes, los puentes entre los clásicos y para construir una historia peruana. Él es puente además entre épocas, ¿no es cierto?, entre la época antigua del Perú y la época moderna, entre el viejo mundo, el nuevo mundo. Es una historia, la de Garcilaso, que está escrita con un pie en cada continente, y es esta posición que Marc llama, juntando la característica cosmopolita y la característica colonial de la historia garcilasiana, cosmocolonial. Es un manifiesto cosmocolonial que precisamente puede escribir Garcilaso, ¿no es cierto?, con un día acá y otro allá. Me parece que esta característica que encuentra Marc en Garcilaso la encuentra también en todos los demás autores. Peralta, de alguna manera, también está escribiendo una historia que aparentemente es una historia sumisa, es una historia que alaba las bondades de España y por lo tanto ha sido descartada como poco patriótica, ¿no es verdad? Y es una historia que, me refiero a España vindicada, es una historia que vindica a España ante los ataques de estas potencias emergentes en Europa en el siglo XVIII. Y sin embargo el autor lo está haciendo por un motivo crítico importante, ¿no es verdad? Y es que este sujeto maestro, que es la nave política del nombre de España, en realidad va a terminar como incorporando al imperio peruano, y de esa manera sus hazañas inmortales como que logran un punto antes no alcanzado. Entonces, de alguna manera, también la grandeza de España, que es añadir este nuevo orbe al orbe, le permite, ¿no es cierto?, le permite engrandecerse a sí misma. Por lo tanto, es el Perú el que le da ese regalo, ¿no es cierto?, a España. Y esta historia, además, Peralta la hace verosímil precisamente porque él no es español, entonces más bien tiene una distancia generosa para con España, pero en realidad esta distancia crítica que él tiene hace decirle a Peralta que el futuro de la razón animada no está en España, está en Perú. Por lo tanto, de nuevo, aquí me parece que está esta historia cosmocolonial, ¿no es cierto?, en acción, y de una manera creativa. Peralta está ensalzando, digamos, la grandeza del porvenir peruano. Entonces, finalmente, es la historia de ese porvenir, ¿verdad? Lo mismo me parece que está en Unanue. Unanue, evidentemente, está leyendo la ilustración europea, está empapado por esta ilustración española también, y sin embargo, a pesar de que está siendo influenciado por las teorías racialistas, por ejemplo, europeas, las utiliza pero para darles la vuelta, y en realidad para oponerse a ellas, en algunos casos muy abiertamente, y en otros casos para utilizarlas sutilmente en contra de las narrativas que se están construyendo en esa Europa que está ya orientalizando y provincializando al mundo hispánico, ¿no es verdad? Y lo que hace Unanue es varias cosas. Está, digamos, provincializando a esa Europa que provincializa, o sea, la Europa de Chakrabarti, ¿no es cierto?, la Europa moderna, y al mismo tiempo, y por eso es una vindicación también de España, pero es una vindicación de España que es más profunda aún, porque nos dice Marc, Unanue está tomando al norte de África y al oriente como fuente de refinamiento, belleza, genio y civilización. Entonces, este genio sale del oriente y de África, llega a España y se enriquece ahí,
y luego llega al Perú y se enriquece aún más porque el Perú es algo así como la suma de todos los climas que hay en el mundo, ¿no es verdad? Y el Perú resulta siendo más universal que cualquier otro país del mundo. Entonces, de nuevo, UNANO está leyendo a los europeos y les está sacando la vuelta desde una distancia crítica, y más bien lo que está haciendo es dándonos a nosotros una noción de país, ¿no es cierto? A partir de este discurso histórico, científico, práctico, una noción de país en positivo. Y lo mismo está en Lorente, ¿no es cierto? Ya hemos leído todos esta narrativa de Lorente, que tampoco está subordinada a Europa. Es una narrativa que está leyendo evidentemente filosofía europea y que está al tanto de la historiografía más contemporánea a Lorente. Y sin embargo, la historia que escribe Lorente no es una historia subordinada a esas narrativas europeas. Y tampoco afirma el aún no de Chakrabarti, sino que todo lo contrario la cuestiona. Por lo tanto, me parece que si hay algo en común en todos estos autores, de acuerdo a la lectura de Marc, es precisamente la reivindicación de esta posición periférica, me parece. Una posición periférica que te permite al mismo tiempo, digamos, leer y recibir aquello que viene de Europa, aquello que parece hacerse como historia en mayúsculas, ¿no es verdad? Pero esa recepción puede ser una recepción crítica, una recepción creativa, y que al mismo tiempo pueda provincializar Europa. Y me parece que eso es lo que Marc ha rescatado de todos estos autores. Por eso, más que una pregunta, quiero transmitir una sensación. Y mi sensación es que este libro, que dicho sea de paso en castellano, se ve muy bonito, y tal vez también nosotros desde el Perú podemos, digamos, recibir las maneras de editar libros y luego transformarlas y hacerlas mejor, no sé. Me gusta la idea de que Marc diga que está más bonito que, digamos, el original. Me parece que el libro mismo de Marc es un manifiesto cosmo-postcolonial. O sea, me parece que Marc también está, digamos, escribiendo en dos hemisferios, y aunque pareciera que él está en la metrópoli, en realidad él también está en la periferia de la metrópoli, está en este campo, digamos, periférico de la historia latinoamericana. Y creo que esto le permite a Marc también ser un lector erudito que puede, digamos, versar sobre cómo escribía la historia Tito Livio, y al mismo tiempo es un lector que, como dice Joseph, está empapado de teoría y no tiene miedo a teorizar, pero que al mismo tiempo está recibiendo estas influencias para construir algo enteramente creativo a partir de ellas, y también crítico. Y me parece que el libro en general sigue la línea de los autores que él analiza al provincializar Europa. Entonces podemos teorizar desde la periferia, podemos teorizar tal vez con elementos que provienen desde los centros, digamos, de producción teórica. Chakrabarti, siguiendo a Husserl, me parece, dice: no hay más productor de teoría que Europa. Bueno, pero nosotros podemos seguir esa teoría, seleccionarla para nuestros propios fines, ser creativos con esa teoría, ¿verdad? Y de alguna manera crear a partir de ella. Entonces me parece que acá hay una reivindicación de la posición postcolonial, ¿verdad? Escrita de estos también múltiples exilios de Marc, que me parece que el exilio también caracteriza de alguna manera su estancia en Gainesville, pero también sus estancias múltiples en diferentes partes del mundo, de lo que seguramente puede hablar Marc después. Entonces, eso me parece que es mi gran apreciación, mi sensación acerca de este libro, que es un manifiesto cosmo-postcolonial y una invitación a teorizar, una invitación a leer críticamente a Europa y a crear a partir de esas lecturas críticas, ¿no es verdad? Por otro lado, me deja una sensación de que Marc se ha de alguna manera empapado muy bien de los autores que trata. Me llama mucho la atención que esta gran erudición teórica de Marc no lo haga bombardearnos de citas, por ejemplo, a Derrida o, no sé, un montón de autores que yo sé que Marc ha leído y que están también influenciando su narrativa, ¿no es verdad? Y sin embargo no nos está haciendo digamos, esta exhibición de erudición, y en ese sentido me parece que su prosa es muy elegante, ¿no?
también me parece que Mark no está enlazándose en debates directos. Quiero decir que no está nombrando a las personas con las que está debatiendo y mucho menos está jugando el juego de descalificarlos a priori. Y eso me parece como muy elegante en realidad, porque creo que en el Perú no tenemos una tradición de debatir y de conversar. Tenemos la tradición de demoler, ¿no es cierto?, y descalificar. Entonces acá hay muchos debates. Está debatiendo con gente que evidentemente ha hablado acerca de la nación peruana y en muchos casos para decir que la nación no existe. Me parece que hay un debate aquí, o una conversación, ¿no es cierto? Aunque Mark no ataca, hay una conversación interesante y que espero sea fructífera, ¿no es cierto?, con gente que está reflexionando sobre la nación, con corrientes historiográficas también locales, ¿no? Entonces también me deja esa sensación de que algo de la prosa lorentina, aunque Lorente era un poco más recatado y republicano y menos poético que Mark, también está como dejando su huella en el texto. Bueno, y eso es más o menos lo que tengo que decir, y lo digo, de nuevo reitero mi alegría de que el libro esté finalmente vivo. Recién hoy día lo hemos podido ver, Mark y yo, y saludarlo y desearle buena vida, que yo sé que la va a tener, y me parece que hay una invitación aquí para que nosotros debatamos también con él, ¿no? Recibamos su libro y tal vez creativamente también recibamos o seleccionemos y construyamos a partir de él de una manera creativa. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Instituto. El trabajo que han hecho realmente me impresiona. El diseño es muy lindo. Y me parece importante también agradecer al trabajo de traducción de Juan Carlos, porque este libro me ha costado mucho escribirlo en inglés y tengo mucho miedo en la traducción. La traducción me perturba mucho, porque el original en este caso se puede decir es una copia sin original. Entonces, hacer otra copia de una copia que no es original, entramos en el espacio del simulacro, que justamente es el mismo espacio que ocupa el nombre Perú. Entonces hay una serie de cosas que ocurren en la traducción de un libro que me parece que también reproducen los acontecimientos que fundaron el Perú, curiosamente. Eso un poco para comenzar. Siempre publicar un libro es una especie de nace, muerte. O sea, entonces, y a partir de esa muerte retoma, ¿no?, una vida que ya no es el que yo puedo controlar. Entonces hay siempre esa cierta angst que acompaña la publicación. Y quizás es el mismo angst que tuvo Perú al pronunciar su nombre a los españoles, que en el texto de Inca Garcilaso lo rescatan como fundador de Perú. Esto es lo que se quiere simbolizar con el frontispicio, y un poco es la razón por la cual he decidido cambiar la carátula. Esta carátula en inglés es lo conoce probablemente el frontispicio de Peralta, ¿no?, de Historia de España Indicada, en donde Peralta está ofreciendo la historia de España a España,
pero lo que realmente está haciendo es ofreciendo a España la historia del Perú como una historia universal y como el futuro de España. Ese es el argumento. Eso funciona muy bien como para lanzar el libro en un determinado público, ¿sí? Pero para los peruanos, y este edición está pensado para el lector peruano en el sentido que yo doy a la palabra, ¿no? Es decir, yo entiendo Perú y peruano como cualquier sujeto que se inscribe en ese nombre. Entonces, el lector que ya está inscrito en ese nombre tiene una cierta identificación fuerte, emocional, etcétera, con el nombre. Y esto es lo que, más o menos, mi lectura del frontispicio, que es de Debris, que realmente es una ilustración de el encuentro entre Walter Raleigh y un indio en Guyana, pero que bien puede leerse como un encuentro entre los españoles y Perú en el río Pelú, según Garcilaso. Es una alegoría en donde Perú está siendo comido, devorado por un serpiente. Este serpiente es el cuarto imperio, según la teoría de las 4 monarquías, es decir, la sacra romana y española, desde una crítica protestante, pero lo que sale ahí es antes de ser devorado, Perú pronuncia su nombre, y ese nombre, todos somos herederos de Perú y de ese acontecimiento. Ese es un poco el argumento de todo el libro. Entonces, a partir de esa alegoría, voy leyendo la historia. Ahora quiero responder un poco a los comentarios que han sido realmente fantásticos, realmente describen muy bien el contenido del libro. Solo para apuntar un par de cosas que decía Joseph. Hayden White sí es importante, pero no es el teórico más importante en el libro. Lo es Jacques Rancière, en primer lugar, y probablemente segundo, Reinhard Koselleck. Y hay entonces, primero con Rancière es el concepto de que la historia es un discurso desde y sobre el nombre propio. No hay otra definición de historia. Eso es la historia. Ahora, cuando partimos de eso, el problema que Joseph menciona, el historicismo como filosofía, me parece que desaparece. O sea, esa problemática no existe para Rancière, porque entramos ya en el problema del historicismo desde el nombre. Entonces, ahí hay una salida que se puede, que desarrolla también Koselleck. Koselleck estudia el historicismo como el nombre, o sea, el historismus, ¿no? Cómo sale, en qué debates, qué transformaciones sufre, etc. Entonces, cuando hacemos eso, el historicismo no tiene, digamos, estabilidad filosófica. Y en ese sentido, el libro que he escrito no es ni historicista ni anti-historicista, sino que hace posible pensar el historicismo
como una posibilidad momentánea de articular el nombre para determinado público. Este libro toma, entonces, no es un libro que exhaustivo sobre todos los historiadores peruanos que han escrito sobre Perú, no. Eso no me interesa. No es un libro tampoco de ciencia social. Es más bien una meditación sobre los discursos que se articulan y toman su propia vida y luego son heredados y reconfigurados, pero siempre siguen con ecos de épocas anteriores. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible decir que Inca Garcilaso funda el Perú? Y no lo estoy diciendo en el sentido que lo dice Basadre y que es generalmente dicho, bueno, sí, Inca Garcilaso es el mestizo que fundó. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay un exceso, una lectura que propone que Perú es un acto de habla transantipodal. Entonces, Perú es imposible como digamos un concepto nacional territorial. ¿Sí? Es solamente pensar en términos transantipodales, si quieres cosmocoloniales, utilizando el lenguaje de Garcilaso, universales. Universal era un concepto muy interesante, decía, pues no el mismo que tenemos hoy. Universal en el sentido de que viajaba. Podía viajar a todos los puntos del mundo, ser entendido, intercambiado, etc. Bien, lo que hace Inca Garcilaso con el nombre lo hace en cada época los historiadores que tratan el libro, o sea, Peralta, Lorente y sobre todo Basadre. Y creo que hasta cierto punto todos somos basadrianos hoy. Hablamos el lenguaje de él. Y eso me interesaba mucho, cómo es posible, ¿no? Creo que he podido dar una respuesta a por qué el discurso basadriano es cotidiano en el Perú. Y sus raíces están realmente en Inca Garcilaso y tienen que ver con el hecho de que el nombre de Perú sufre una serie de muertes y tiene que ser revivido en un momento post-crisis. Entonces, la historiografía peruana es una especie de una serie de crisis, después de la cual se vuelve a rehabilitar el nombre. Estamos viviendo uno de estos momentos ahora, digamos la posguerra que no termina, que es ambigua, en donde se recrea el nombre y nos inscribimos en el nombre de otra manera, pero con ecos de esas otras inscripciones, ¿no? que remontan a Garcilaso. Yo creo que el tiempo es corto, entonces a mí me interesa más recibir preguntas de ustedes que darán discursos sobre el libro. Para mí fue toda una aventura intelectual enriquecedor. Creo que
Lo que pasó es que al leer los historiadores peruanos me peruanicé discursivamente y comencé a leer la historia de la historia universal desde estos discursos. Entonces fue un trabajo de hermenéutico en donde me siento humildemente enduelado con estos historiadores. El recorrido comenzó con Lorente y después pasó a Vasari, porque me di cuenta que Vasari estaba reciclando Lorente sin citarlo, y luego tuve que preguntar de dónde viene esto de Lorente. ¿Viene de la nada? ¿Viene de Francia? ¿No? ¿Es un historicismo nuevo? Y bueno, no. Entonces el estudio creció. Hacer una meditación sobre el nombre. Y por eso el título es distinto en castellano que en inglés. Yo quería un título así parecido en inglés y me dijeron no lo van a entender, no vamos a poder vender libros. ¿Qué es esto? ¿No? Abyss, History, Name of the Abyss, ¿no? Entonces me lo rechazaron y tuvimos que hacer largas discusiones. Finalmente quedó el título History's Peru, porque History Peru se vende. Y se ha vendido, quizás, ¿no? Tuvieron razón. Ahora espero que este título se vende también, no sé. Ustedes me dirán qué es el nombre del abismo. Bueno, nada más. Bueno, entonces pasamos a algunas reacciones, preguntas, comentarios que no salen necesariamente de la lectura de un libro que acaba de salir en imprenta, ¿cierto? Sino sobre todo de lo que hemos escuchado. Les pido dar su nombre primero para seguir la tradición sobre la cual llama atención el libro y bueno. Si no, Mi nombre es Juan José de Llaneira. Justamente estoy trabajando prácticamente los mismos temas que el profesor Dyer, el profesor Turner, ¿no? En mi tesis doctoral estoy trabajando sobre qué es historia y nación. Estoy trabajando historia y nación, la construcción discursiva de la nación peruana. Pero como me di cuenta que también lo está trabajando el mismo tema el profesor Francisco Quirós, creo que viene de sustentar su tesis en la San Marcos, un poco que derivé el tema del análisis de los manuales escolares de historia del Perú en el siglo XIX y siglo XX. Lo cual no significa que en cualquier momento voy a retornar a la misma temática, porque soy historiador y el tema de la historiografía me interesa bastante. La cuestión es la siguiente, ¿no? En primer lugar, yo felicito al autor por haber redescubierto a Lorente, pero comparto en cierto modo las críticas del profesor Dyer en el sentido de que más allá de Lorente existe una historiografía pujante. Se puede citar a Mendiburu, se puede citar a Pasoldán, entre otros, ¿no? Ese es el primer punto. Un punto muy interesante de los trabajos que usted tiene sobre Lorente es justamente haber eliminado esa visión de Lorente como el fundador del racismo teórico criollo peruano. Es una visión demasiado maniquea, elaborada por sociólogos como Nelson Manrique, ¿no? Que justamente fue el que acuñó el término. Él fue el que acuñó el término, sin haber leído concienzudamente a Lorente, ¿no? Sin haber leído punto por punto. Y Nelson, ¿no? Interesante que él es lorentino, ¿no? Sí. Él estudió en el colegio. No, justamente. Y también Flores Galindo también comete el mismo error. Comete el mismo error cuando prácticamente lo convierte en un pensador racista a Lorente, cuando él forma parte del pensamiento de la escuela monogenista, ¿no? Del pensamiento monogenista cuando se habla de que todos los seres humanos son hijos de Dios, ¿no? O sea, en el sentido entendida la historia como historia universal. O sea, se entiende la historia como historia universal. Desde ese punto de vista, todos son criaturas de Dios y con la capacidad de mejorar. Y dentro del punto de vista del monogenismo en aquel entonces, se podía explicar, entre comillas, las degeneraciones por condiciones climáticas, etc., ¿no? Bueno, esos dos errores usted, junto con Mónica Quijada, lograron de una u otra manera eliminar, ¿no? Segundo punto interesante también del trabajo,
en el cual no estoy totalmente de acuerdo es sobre Garcilaso de la Vega y la cuestión de la cuando se vuelve provinciana la figura de Garcilaso de la Vega. Cuando yo trabajaba crónicas, puedo decirlo de la manera de Porra Ponechea, hemos seguido esa herencia de San Marcos a través del profesor Mati Corena, Antonio Zapata, que ha sido alumno de Carlos Aramíbar, etc. Lo que me parece interesante de Garcilaso de la Vega, del análisis de las crónicas, es que son escritas por españoles para españoles. Ese es el punto interesantísimo del cual debemos partir. Y Garcilaso de la Vega es el príncipe por antonomasia, es el mestizo por antonomasia, entendido él como descendiente de una gran casa española, ¿no? La casa de Feli. Y al mismo tiempo también, si no me equivoco, Garcilaso de la Vega viene descendiente de la princesa inca, descendiente de la gran casa cusqueña, ¿no? En ese sentido no es un mestizo cualquiera, porque en aquel momento la conquista produjo una serie de mestizos de diversa condición social. Y es muy posible que Garcilaso esté hablando desde su yo personal de un mestizo hiper, quiero utilizar ese término, de repente no me hago entender, ¿no? Justamente, desde ese punto de vista podemos entender el mestizaje de lo que está produciendo Garcilaso se entiende en el siglo XVI. Trabajé en mi tesis de máster con Marcel Detienne, cuando él trabaja sobre el misterio y el origen de la identidad nacional. Fascinante, porque él justamente habla de un concepto clave que creo con el cual voy a discrepar con usted, la historia entendida, ¿cómo lo puedo explicar? Generalmente hemos construido la historia de los peruanos, la historia del Perú antes de los peruanos. Ese es un punto interesante, la historia del Perú antes de los peruanos. Así como también se construyeron historias de los franceses antes de la nación francesa, historia de los alemanes antes de la nación alemana, ¿no? Esa es una visión teleológica de la historia. Ahí se está generando, se está desmarcando una visión teleológica de la historia peruana. Y desde ese punto de vista yo lo entiendo a Garcilaso como una persona que está haciendo una loa al reino del Perú. No está haciendo una loa a una posible o a posteriori nación peruana. Él no está hablando, el Perú no nos está dejando ninguna herencia. Él está escribiendo para sus coetáneos. Eso debemos intentar comprenderlo cuando analicemos a Garcilaso y a otros autores más, ¿no? Justamente ese es el punto de vista interesante, ¿no? Y eso ya lo está trabajando Detienne, lo está trabajando un alemán allá en París, y ese punto de vista nos permite alejarnos de lo que Marc Bloch hablaba cuando señalaba el ídolo de los orígenes, ¿no? Y yo también pienso que cuando analizamos la identidad nacional peruana siempre buscamos un ídolo de los orígenes y llegamos a la versión maniquea india y española, no indígena, perdón, y española, ¿no? Los buenos y los malos en la historia nacional, cuando en realidad lo que no nos hemos dado cuenta que a lo largo de toda nuestra historia nacional, y eso es una pequeña hipótesis que tengo, es que la visión inca es la visión más fuerte que ha existido y la versión española ha sido la última rueda del coche, y eso uno ya no puede estar ahí. Eso ya Cecilia Méndez lo señala cuando escribió el texto Incas sí, indios no, ¿no? O sea, los incas como visión superlativa, pero la realidad, los descendientes como lo peor, ¿no? Yo no estoy hablando en afán demoledor, simplemente es mi punto de vista, es lo que estoy exponiendo. Obviamente que no he leído el texto, encuentro muy interesante las apreciaciones que se han señalado y espero guardar contacto con usted e intercambiar sobre esta temática, ¿no? Si existen críticas, tómelo como, bueno, forma parte de mi juventud y al mismo tiempo del afán de querer conocer más sobre el tema, y usted está enriqueciendo con esto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Otra opinión? Buenas tardes, soy César Sáenz. Quería preguntarle acerca de cuál fue la influencia que tuvieron los relatos de Viajero, porque ellos también ya empiezan a realizar algo como el Perú, porque ellos mismos van contra la leyenda negra española y contra la situación colonial. Esto me parece interesante porque esa visión de los relatos de Viajeros va constituido para un público europeo principalmente, pero a lo cual acceden una minoría peruana, vamos a llamar peruana entre comillas, que luego ellos van a ser los intelectuales que van a configurar y desarrollar algún tipo de labor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Intervenir? El profesor Norman, ¿cómo se puede hacer una historia desde los fragmentos? ¿Algo desde historias regionales o cómo se construyen las nacionalidades? O sea, múltiples nacionalidades, no solamente únicas que se imponen. O sea, eso puede ser un reto para la historiografía actual, ¿no? De hecho, que se han hecho varios trabajos de historia regional, ¿no?
pero ¿cómo seguimos avanzando eso, no? Y de otro lado, ¿cómo ve usted la historiografía actualmente en Perú, no? Sí, pues nada. Gracias. ¿No más? Bueno. Entonces, ¿Mar? Sí. Gracias. Realmente doy la bienvenida a todas las críticas, comentarios. Sería excelente. Por eso se publica un libro y ya tiene su propio libro. El relato del viajero está aquí en la carátula, por un lado, pero yo creo que ha sido muy sobreestimado el relato del viajero en la historiografía. Más bien lo que he encontrado, creo que lo ha encontrado también Jorge Cañizares de Izquierda, es que los historiadores americanos están constantemente combatiendo el relato viajero, ¿no? Entonces, hay una relación polémica, más bien, ¿no? Que lo ves desde Garcilaso en adelante, ¿no? O sea, el relato viajero es el blanco para ellos, en general es el enemigo. Entonces, arman un discurso que desmantela la autoridad del relato viajero en general. Eso es lo que he visto más. Ahora, no es el caso necesariamente con la historiografía, ¿no? Con la historiografía, si uno quiere escribir historia seriamente, eso desde el principio significa que estás en un diálogo mundial, o por lo menos en los idiomas europeos, ¿no? Entonces, ser historiador es ser transnacional. Yo creo que es el hecho, desde Garcilaso en adelante, y creo que llega hasta la historia regional más local, también lo es, porque puede que no sea explícitamente, pero los discursos que poblan el texto lo son, ¿no? Vienen de muchos lugares y tienen su propia vida, son trabajados, etc. Este libro lo cerré con Basadre. No hemos hablado de Basadre mucho. En un momento pensé escribir un capítulo sobre Flores Galindo, como el último capítulo. Y al final decidí que no. Leí toda su obra, comencé a escribir. La razón más poderosa es que yo encontré que el discurso basadreano se imponía, que lo que hacía Tito no cambiaba fundamentalmente ese discurso. Entonces no podía poner un capítulo ahí porque no hay una ruptura, creo, en mi lectura ahí. Entonces yo creo que la historiografía actual todavía es basadreano, quizás post-basadreano, sin un fin. Y yo creo que toda la celebración de Basadre, ¿no? La vuelta, el retorno de Basadre después de la guerra, ¿no? Como una apuesta, ¿no? Afirmativa, fue muy importante históricamente, ¿no? Entonces, vuelven estos autores porque su apuesta nos atrae otra vez, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que estamos trabajando en la sombra de Basadre todavía. Yo puedo imaginar una historia, yo sí puedo imaginar otra historia para el Perú,
y doy algunas sugerencias por ahí en el libro, ¿no? Pero no es un libro que te dice, así tenemos que hacer la historia, ¿no? No soy un preacher, un cura, no estoy dando formularios como para hacer la historia y cómo se debe o no debe ser la historia. Lo que sí estoy diciendo es que para hacer algo nuevo en la historia, hay que hacer historia de la historia. Eso sí es indispensable. Lo hacemos muy mal en general, los historiadores, en todas partes. No, Perú no es un caso especial en ese sentido. Se lo hace muy mal Estados Unidos, en Europa también, la India también. Es curioso, el discurso histórico es en ese sentido antihistórico. Necesita eso un poco para defenderse, y por eso se repite tanto, ¿no? La historia no se repite allá, se repite acá, ¿no? En los textos. Entonces, creo que la historia de la historia hace posible retomar discursos del pasado, no para decir, bueno, esto funcionaba en ese entonces y ahora no funciona, entonces lo voy a cambiar, no para decir eso, sino para decir, este discurso funcionaba en ese sentido, en este momento, por unas razones muy profundas. Entonces, escribir historia es entrar en una práctica mitológica, escritural, de hacer mundo. Y luego vamos a habitar ese mundo, ¿no? Entonces, es hacer casa. Y ahora, las casas en que queremos vivir no son las... Este convento, poco frío, muy cómodo, nos trae alguna noción de historia, pero no es nuestra casa, bueno, es la casa, ¿no? pero no es la casa que habitamos cotidianamente, necesitamos historia para eso, para vivir, para habitar. Yo creo que hoy en día esa función lo ha tomado el cine, más que nada, antes la novela, ¿no? Y la historia dejó de ser eso quizás a principios del siglo XX. Ahora, es curioso, he estado en Buenos Aires, ahora lo que más se vende es la novela histórica, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Ahí sí, hay una demanda para eso. Yo creo que lo podemos satisfacer como historiadores profesionales, pero it's tricky, o sea, no es fácil. Creo que necesitamos la arma de la filosofía. También la filosofía vende bien todavía, a pesar de todo, ¿no? Un texto que es pensante y que no es condesciente, ¿no? Y que ayuda al lector a experimentar pensamientos del pasado a través de las palabras. Eso lo podemos ofrecer como historiadores. Y yo creo que lo podemos hacer mucho mejor que los novelistas, ¿no? Sí. Bueno. Muy bien. Solamente contarles que esta mesa en realidad es resultado de un acto colectivo de voluntad, ¿no? Porque no había más día para hacerla que hoy. Y en vez de hacer una presentación como las habituales, un viernes por la tarde, que es muy difícil que venga, ¿no es cierto?, público, ya hemos tenido esa experiencia, preferimos hacer una mesa pequeña, como una de las mesas verdes del IEP.
creo que fue una buena decisión y creo que ahora sí el libro, una vez recibido, puede ir por allí y vamos a ver cuánto vende. Me preocupaba mucho a Mar, creo que no va a ser mayor problema porque es un libro estupendo. Les agradezco entonces por estar aquí, agradezco a todos ustedes, a nuestros dos presentadores por sus comentarios, ¿no es cierto? Especialmente a Mar por este acto de voluntad que esperamos repetir nosotros próximamente con otro libro. Gracias.